Buenas tardes, sean bienvenidos al segundo conversatorio de respuestaslaborales.com de enero de 2022, en el cual trataremos diversos temas de actualidad legal laboral. Como metodología, les comentamos a los asistentes que por favor las preguntas únicamente sean recibidas, incluso en el chat, al finalizar la charla. Por favor, anótenlas ustedes internamente y al final de la charla las desplegan por chat y ojalá incluso a viva voz, porque nos resulta más dinámica la charla cuando se hacen a viva voz, finalizada la charla, porque nos hemos dado cuenta que no evacuarla así hace más dispendioso el análisis de las consultas y se vuelven muy reiterativas. Entonces, en ese orden de ideas es mejor, para que la metodología sea más eficiente, hacerla al final de la charla. Muchas gracias pues, y vamos a empezar pues la charla a la que fueron convocados el día de hoy. Comenzamos entonces la presentación de la segunda parte de enero de 2022 sobre diversos temas de actualidad legal laboral. Vamos a entrar en materia así. Primero vamos a hablar de la ley de desconexión laboral. Esta es una ley que es la ley 2121-2021, en la cual se estableció el derecho a la desconexión laboral como aquel derecho que tienen todos los trabajadores y los servidores públicos de tener contacto por cualquier medio o herramienta. Ojo, bien sea tecnológica o no. Eso puede ser, si es el vecino, tampoco pueden ir a saludarlo. Para cuestiones relacionadas con su ámbito de actividad laboral, en horarios por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima legal de trabajo o convenida. ¿Qué es lo que quiere con convenida? Porque es que resulta que la legislación laboral establece una jornada máxima legal que es de 8 horas diarias y 48 semanales, pero la convenida puede ser medio tiempo. Entonces, después de la media jornada de las 4 horas, ya se supone que termina la jornada laboral. Tampoco en sus vacaciones o descansos. Y descansos son los compensatorios, por ejemplo, ¿cierto? Y en ese sentido, el empleador se abstendrá de formular órdenes u otros requerimientos por fuera de la jornada laboral. Ojo con lo que dice la ley. Dice la ley que no respetar ese derecho que tiene el trabajador de no ser abordado laboralmente durante el tiempo destinado a su descanso, puede constituir una conducta de acoso laboral en los términos de la ley 1010 de 2006, siempre que se reúnan las características de ser persistente y mostrar la conducta. No quiere decir que por una vez pues que hubo una situación, ya eso es un acoso laboral. Tiene que ser que la conducta sea reiterada, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Es también muy importante advertir que no están sometidos a esta provisión de ser contactados en tiempos de descanso quienes desempeñen cargos de dirección, confianza o manejo, ni también quienes deban tener una disponibilidad permanente, como son la fuerza pública y los organismos de socorro. Aquí se me ocurre que, por ejemplo, las brigadas de emergencia de las empresas, así no tengan cargos de dirección, confianza o manejo, son personas que obviamente para efectos de esa actividad propiamente no tienen esa limitación de no poder ser contactados en sus tiempos de descanso, ¿cierto? Entonces, en esas rendidas, pues, también la ley dice que si hay una emergencia o una situación coyuntural donde no hay otra alternativa que permita prestar el servicio de otra manera, se puede contactar así, ¿cierto? Es para que lo tengan en cuenta. Por último, de acuerdo con la nueva disposición, los empleadores tienen la obligación de contar con una política de desconexión laboral. Esta política, pues, nosotros les vamos a proponer más adelante como un modelito, por ahora lo estamos confeccionando, la cual definirá por lo menos la forma como se garantizará y ejercerá el derecho a la desconexión laboral, incluyendo lineamientos frente al uso de las tecnologías de información. Estos pues son WhatsApp, emails, otros medios virtuales. Un procedimiento que determina los mecanismos y medios para que los trabajadores o servidores puedan presentar quejas frente a la vulneración del derecho. Y es muy simpático, la norma dice que no solo a nombre propio, sino de manera anónima. Que eso lo veo complejo porque se supone que quien denuncie tiene que decir cuándo lo contactaron en su tiempo de descanso, porque es que eso es un derecho que se consolida en favor del trabajador específico en su tiempo de descanso. Entonces, no lo anónimo ahí, porque quien ponga la queja tiene que decir cuándo fue que a él le vulneraron o a ella le vulneraron su derecho al descanso. Y un procedimiento interno para que
se tramiten las quejas y se den como mecanismos de solución de ese conflicto, algo parecido al comité de convivencia. De hecho, yo pienso que esta puede ser una actividad que puede asumir también el comité de convivencia, así en principio no toda interferencia en esta circunstancia constituya un acoso laboral, ¿cierto? Porque, como les decía, para que sea acoso laboral debe ser una conducta que sea ser persistente y demostrable, pero con una sola vez que pase la persona puede poner la queja y detener la alternativa de que sean esos trámites que les acabo de mencionar. Hay que ver cuando les propongamos como una reglamentación sobre el tema, una política sobre este tema, si de pronto vemos viable que el comité de convivencia asuma también el trámite de estas situaciones, aún así las mismas en sí mismas consideradas no sean un acoso laboral en principio. Bueno, también está la ley Isaac. Esta ley, lo primero se ha dicho porque ha habido mucho debate. La ley 2174 de 2021, esa ley se expidió el 30 de diciembre de 2021. Tiene plazo básicamente hasta el 30 de junio de 2022 de ser reglamentada y por mandato expreso del artículo 6 de esa disposición debe ser obligatoriamente reglamentada por el gobierno. Eso significa que no entran a regir los derechos en ella consagrados, sino única y exclusivamente con posterioridad a que se reglamente, porque seguramente, y me ha tocado que hay personas que creen que eso está vigente ya y empiezan a solicitar pues las licencias a que se refiere esa ley. Esta ley establece una licencia remunerada que se debe conceder una vez al año para quienes tengan a su cargo menores de edad, vean ser los padres o quien detente la custodia. Hay que ver también, por ejemplo, la reglamentación que establece con la custodia, porque es que la custodia no necesariamente la patria potestad. Entonces, hay ahí como unas líneas que es muy importante la reglamentación que lo que va a decir. Y hay una joya más adelante que lo va a decir, porque en principio esta ley se estableció para el cuidado de menor de edad que parezca una enfermedad o condición terminal. De hecho, remite a la definición legal de condición terminal. Y esa definición legal de condición terminal está en el artículo 2 de la ley 1733 de 2014, cual define que es un enfermo como en fase terminal a todo el que tenga una enfermedad grave que haya sido diagnosticada, que ya es de carácter progresivo y irreversible con pronóstico fatal próximo o plazo relativamente breve que no pueda ser curada y que no tenga pues como una cura médica. Entonces, cuando los fines curativos han dejado de ser eficaces, esa es una enfermedad terminal. Sin embargo, más adelante les voy a contar que esta ley reforma el artículo 57 del Código Laboral, que es el que establece las obligaciones del empleador, y le adiciona un numeral, donde dice que es obligación del empleador conceder licencia de 10 días hábiles para el padre, madre o quien detente la custodia y cuidado parental de menores que padezca una enfermedad terminal o cuadro clínico severo derivado de un accidente grave y que requiera un cuidado permanente o requiera cuidados paliativos para el dolor y otros síntomas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En principio, hablan de enfermedad terminal y ya les dije que de acuerdo con esta ley 1733, no es propiamente un accidente grave, sino que es una enfermedad que no es curable. Así de sencillo, pues así se resume como eso que les acabo de leer. Sin embargo, el artículo 4 de la ley va a reglón seguido y reforma el agrega un numeral al artículo 57 diciendo que es obligación conceder esos 10 días hábiles para el empleador, no solo por enfermedades terminales, sino también para que tenga un cuadro clínico cero de accidente grave, pues que puede haber accidentes graves que no necesariamente sean terminales. Entonces ahí falta también como definir, pues alguien me decía, y tiene razón, eso ahí no hay nada que reglamentar, la norma es clarísima, sí, pero hay que ver, por ejemplo, un tema que es importante, es porque la EPS es la que va a tener a cargo esta licencia. Hay que ver si también, no solo en enfermedades terminales, sino también en accidente grave. Yo pensaría que en los dos casos le corresponde a la EPS pagar esa licencia que no va a ser a cargo del empleador, sino a la EPS, no solo para los que tengan hijos o cuidado de menores, porque es muy importante, no solo es
para los padres, sino también para el que tenga el cuidado del menor, que tenga esas características de una enfermedad terminal o de una enfermedad grave, ¿cierto? También dice la ley que estas personas pueden solicitar ejecutar su actividad como entrado en caso, siempre su funcionario lo permita, pero lo cual yo pienso que es muy loable que la ley lo diga, pero se entendería que en cualquier circunstancia la empresa pues lo puede evaluar así la ley no lo diga. Eso es lo relativo a la ley Isaac. Y un tema muy álgido es pues aquella circular 3 de 2012, de 2022, enero 12 de 2022, donde el Ministerio de Trabajo dijo pues que los trabajadores tienen que tener el esquema completo y presentar el carnet a la empresa en aquello establecimiento abierto al público. Y tiene definiciones de bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, etc. Sin embargo, también es importante que no se restrinja estas actividades. Más adelante, esta misma circular 3 de 2022 dice por acá que en los numerales 1 y 3, que es para todas las actividades que tengan atención de estar expuestas a atender público, o sea, o actividad que esté abierta al público. Entonces, no solamente se aplica esta situación a quienes tengan bares, restaurantes, etcétera, conciertos, bingos, actividades de ocio, sino también a muchas actividades que también existen, que no son ninguna de estas, pero que también están dentro del público y les toca atender público masivo. Entonces, esta circular dice que, pues básicamente, está compeliendo a los empleadores a que hagan sensibilización a los trabajadores para que se vacunen y de alguna manera insinúa como que es obligación vacunarse. El ministro de Trabajo ha hecho unas declaraciones diciendo pues que el que no se vacunara, que eso era una obligación, pero le dicen, usted está creando una justa causa, y él dice, no, tampoco una justa causa, y de hecho no existe, porque también les digo que el mismo Ministerio de Trabajo, en el concepto 244-502, dice que en ningún caso el hecho que el trabajador no quiera vacunarse puede representarle al empleador una justa causa de terminación. El empleador tiene todo el derecho a exigir su vacunación si la ley lo obliga, como lo vamos a ver más adelante para su actividad, pero el trabajador también tiene su derecho a decir que no se quiere vacunar. De hecho, ese concepto dice que en la obligación que se le asigna al empleador, el numeral quinto del artículo 57, es una obligación especial del empleador guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Entonces dice este concepto, usted debe controlar el riesgo biológico no solamente en la vacuna, sino en los protocolos de desinfección y de higiene interna que tenga la empresa y en los protocolos de bioseguridad, como una vía alterna que no necesariamente tiene que consistir en que el trabajador se vacune. Sin embargo, yo pienso pues que es compleja la situación, porque cuando ya yo como empleador estoy obligado a que mi actividad, a que todo el que entra en mi actividad tiene que estar vacunado y que mis empleados que atiendan público masivo tienen que estar vacunados, pues no es justa causa de terminación, porque no lo es. Las justas causas están taxativamente previstas en el literal A del artículo 62 del Código Laboral. Sin embargo, pienso que esa circunstancia sí es susceptible de ser una fuerza mayor que impida la prestación del servicio. Si un trabajador no quiere vacunarse, por lo tanto, yo no lo puedo dejar ingresar al sitio donde está expuesto al público, ni siquiera ya por una medida propiamente laboral, sino porque como va a estar expuesto al público, hay un decreto que me impide que esa persona pueda estar en ese establecimiento. Es el decreto 1615-2021 que prohíbe el ingreso a establecimientos abiertos al público de quienes estén vacunados, con su esquema de vacunación completo. Ese es mi criterio. En ese caso, lo que hay es una suspensión del contrato por fuerza mayor en los términos del artículo 51. La fuerza mayor, a diferencia del caso fortuito, es cuando una situación no puede desarrollarse por orden de autoridad competente. En este caso, la autoridad competente es el hecho de la instrucción que da el gobierno en ese decreto 1615-2021, donde establece claramente que no se puede estar prestando el servicio en sitios en sitios abiertos al público por quienes no estén vacunados. Entonces, esa es una situación que a mí como empleador me faculta para no poderlo dejar ingresar.
no solo me faculta, me compele, me ordena, me obliga a no dar entrar a un trabajador en las circunstancias, porque la sanción viene a ser para mí como empresa. Entonces es una fuerza mayor, porque no es culpa mía que él no quiera vacunarse, es más responsabilidad del trabajador no querer vacunarse. ¿Es su derecho? Sí, es su derecho. ¿No podemos obligarlo a vacunar? No. ¿Lo podemos despedir con esta causa? No. Pero si él no se vacuna y yo no puedo tener personas vacunadas prestando servicio en las circunstancias, yo puedo suspender el contrato. Hay que ver en todo caso, pues que no van a decir a mí como empresa que yo deba tener una alternativa de reubicación, ¿cierto? Si no tengo una alternativa de reubicación, si tengo alternativa de reubicación, me va a decir, no, antes pongo la zona de actividad que no esté expuesta al público. Lo que pasa es que en unos casos es posible, en otros casos no es posible, habrá que evaluar eso. Y si no es posible que haya trabajo en casa o un sitio, una actividad que sea donde no esté expuesta al público, porque seguramente es una salida que pueden buscar quienes no quieran que se les suspenda el contrato, que se les reubique entonces, lo cual no siempre es posible, pero hay que evaluar esa situación en todo caso. La otra situación es que si se dan esas causales de suspensión, que para mí es claro, más aún cuando lo que esté es cumpliendo una orden del ministerio, debo informarse al inspector de trabajo que suspendí el contrato de fulano y perano y sutano porque no me acreditaron el esquema completo de vacunación y en los términos de este decreto 1615 y la circular 3, yo no los puedo tener expuestos a prestar el servicio en establecimiento abierto al público y por lo tanto no tengo como que ponerlo a hacer y hay una fuerza mayor porque hay una autoridad que me impide que estén ahí y por las circunstancias que ellos están inmersos no pueden prestar el servicio. Esa cosa se debe notificar al inspector de trabajo en los términos del numeral segundo del artículo 67 de la ley 50 del 90 y también al trabajador de manera simultánea. A ambos se les debe mandar una notificación diciendo la consecuencia jurídica de suspensión del contrato de trabajo es que a partir de la fecha estas personas no ganan salario, deben quedar afiliadas a la seguridad social de manera completa, excepto en riesgos laborales, pero sin salud y en pensiones. También, pues, o cotizando pues, a salud de pensiones, siguen afiliados a riesgos, pero no cotizando porque no están expuestos al riesgo laboral. Estas personas no causan ni cesantía ni vacaciones, por defecto tampoco por este tiempo. En cuanto a la prima de servicio, había mucha discusión. Hay quienes sostienen que sí, hay posturas de la Corte en uno y en otro sentido. En general, pues, como que la que más se ha optado que para hoy, que es más bien pagar la prima en tiempos de suspensión, porque el artículo que prevé las consecuencias jurídicas de la suspensión, que es el artículo 53 del Código Laboral, no alude a la prima, no únicamente a que durante el tiempo no se causan ni cesantías ni vacaciones. Entonces, ha habido discusiones diciendo que como eso no está expresamente establecido como excluido de los efectos de la suspensión, se debe pagar. Sin embargo, pues es un análisis que después más adelante será, dada la circunstancia. Esa es la salida que encontramos en estas cosas. Igual salida que encontramos con empleados aislados o incapacitados. Ahora, esos días de aislamiento ya vimos que los bajaron, no son tantos, ya la empresa mirará hasta dónde, sí o no, si tiene que ponerlo a hacer trabajo en casa, porque realmente un aislado no está incapacitado. Tampoco puede salir de su residencia a prestar el servicio. Entonces, en ese orden de ideas, yo les digo pues que evalúen hasta dónde justifica en esos casos hacer una suspensión del contrato, pero aplicaría la misma razón. Si no me puede prestar el servicio porque está aislado, no hay ni culpa, tampoco el trabajador, pero igual hay una orden de autoridad que no tengo yo por qué asumir las consecuencias y no es una incapacidad, entonces yo simplemente puedo suspender el contrato por esos días, notificando al inspector de trabajo y al trabajador que durante esos días de aislamiento estará suspendido el contrato por fuerza mayor. No hay que pedir permiso. En la fuerza mayor no es como cambio de suspensión de actividad hasta por 120 días. No hay que pedir autorización. Únicamente se hace notificación de la circunstancia y en los términos del numeral segundo del artículo 67 de la ley 50, el inspector verifica que esa circunstancia ha ocurrido. En este caso, ¿qué es lo que tiene que verificar? Que la persona haya cumplido su esquema de vacunación, que la empresa tenga estamentos abiertos al público y que esa persona ejecute una actividad que esté abierta al público. Para ser más garantistas, yo sí les diría que evalúen, que después no les digan que deben tener una posibilidad de asignarles trabajo en casa o reubicarlos. Tienen que estar ustedes preparados y adoptar estas medidas para estar probando que no tenían la posibilidad de asignar trabajo en casa o una reubicación. Bueno, y el último tema que les iba a tocar, pues sobre la liquidación de las antías, sobre las antías, ya la reunión pasada hablamos de la nómina electrónica con estos temas, estamos en las consultas a la DIAN
Es un tema bien complejo el que está ahí en discusión, hasta donde pues ese reporte de cesantías consolidadas implica que ahorita en enero no se reporten los intereses que se paguen en enero, porque se reportaron ya con los consolidados de diciembre, ni tampoco las cesantías que consiguen en febrero. Ese es un tema que después de que la DIAN nos resuelva unas dudas que estamos planteando ahí, volveremos a tocar con ustedes. El caso es que para las cesantías se toma el último salario mensual, siempre que no haya tenido variación en los 3 meses. Es muy importante porque cuando hablamos de variación, no solamente es salario variable. El salario variable es aquel que tenga un componente fijo, puede tener variación o variabilidad, digámoslo así, por devengar comisiones o por comisiones o por unidad producida, etc. Y variabilidad es cuando un componente es un salario fijo, pero en horas extras, recargos nocturnos o festivos laborados, dentro de los últimos 3 meses, en cualquiera de las dos circunstancias, o haya vengado comisiones o unidades producidas, así tenga un fijo en principio asignado, o haya tenido el pago de recargo en los 3 últimos meses, y también con un fijo asignado, en ese caso se hace el promedio del último año. Es muy importante, este último año la Corte lo definió diciendo que el último año es el que se toma para efectos de hacer esta liquidación y se toma el último año de servicios. O en este caso, como estamos liquidando cesantías del 31 de diciembre, se toma de diciembre 31 hacia atrás. Lo mismo que los intereses, por defecto están afectados por las cesantías, es una razón del 12% anual. Hay una duda aquí muy grande, si la persona tuvo una liquidación parcial el 30 de junio, los intereses que se le deben ahora no son del 12%, sino del 6%, porque estos intereses se causan a razón del 1% mensual. Cuando el paro tuvo una liquidación parcial el 30 de junio, se le liquidaron sus cesantías a esa fecha, más los intereses causados a esa fecha, que para esa fecha era el 6%, no el 12%. Entonces, ya los que habría que liquidar para enero serían solo del 6%, entre el 1 de julio y el 30 de diciembre, sobre el componente de la cantidad. ¿De dónde sale? Que no es el 12, sino a razón del 1, de la ley que estableció esta obligación, que estableció que es a razón del 12% anual, y eso quiere decir que es a razón del 1% mensual o proporcional por fracción. Bueno, eso es lo que tenía para decirles.